Entonces, vámonos con la segunda parte de inflamación. Nosotros estaremos revisando, obviamente, ya la parte con algunas enfermedades, que era lo que yo les decía, que aquí es donde se vuelve divertido, realmente visualizar a la inflamación. Verla así solita, pues con todas las células y las citocinas, realmente no es muy interesante. La verdad es que se pone más interesante cuando empezamos a poner alguna enfermedad y obviamente la compartimos, ¿no? Con toda la ciencia que tenemos en la actualidad. Insisto, COVID nos enseñó muchísimo, nos sigue enseñando, hemos ido evolucionando en el tiempo. La farmacología viejita de antes de COVID, así nos decía hoy un autor ahí en una charla que hizo como de 10, 15 minutos, y él decía eso, ¿no? Que todo lo que nos enseñó COVID a lo largo de estos 2 años, pues incluso tuvimos que modificar lo que habíamos aprendido en la universidad, decía, el trabajo que nos costó aprender la primera farma, y ahora estamos aprendiendo una segunda farmacología, ¿no? Una segunda forma de valorar a nuestros pacientes. Vámonos entonces, chicos, con el capítulo, esta segunda parte obviamente, de este proceso inflamatorio. Ya no hay nadie, creo, en la sala, chicos. Espero que ya no se me haya quedado nadie afuera. Bueno, chicos, vámonos con la segunda parte, obviamente con la inflamación. Obviamente ya es tema totalmente de la segunda unidad, nosotros le vamos a avanzar. La próxima semana obviamente tenemos examen, así que pues ahí se vuelve a consumir el tiempo. Vamos a ver cómo vamos a estar regulando esta inflamación. Aquí lo interesante, lo que habíamos comentado, es quiénes nos van a ayudar. Primero vimos que era un proceso con Doctora, células, con citocinas, Mande. ¿Qué pasó, doctor? una pregunta, entonces así recopilando, ¿qué es lo que va a venir en el examen? Hasta, ¿cómo se llama? Hasta antes de inflamación. De inflamación para adelante, doctor, ya no lo vemos, que fue esta unidad que terminamos, esta ya no la vamos a revisar. O sea, inflamación en el temario del primer parcial. Inflamaciones del segundo parcial. Perfecto, gracias. Sí, no, al contrario. Acaba de entrar todas sus compañeras, por eso estaba viendo aquí, porque si no, me pierdo y los dejo de ver. Bueno, vámonos entonces, chicos, con esta segunda parte. Yo ayer, la intención era que acabáramos. La verdad es que pues a veces cuando me queda nada más una hora y luego con esto de las conectividades se vuelve medio complicado. Pero bueno, vamos a revisar ahora, pero las células ahora les vamos a empezar a poner quizás algunas de estas sustancias, algunas de estas moléculas, en donde nosotros vamos a revisar. Y si ustedes, yo les pregunto cuáles son las células, obviamente, de esta respuesta innata, pues esto es parte del primer parcial, esto ya lo habíamos revisado. Las estamos retomando, obviamente, porque vamos a utilizarlas nuevamente de inflamación. Entonces, ¿qué células intervienen en el proceso de la inflamación? Quizá con estos 4 grandes representantes, ¿no? Neutrófilos, macrófagos, mastocitos, y obviamente las células dendríticas, que son nuestras queridísimas, obviamente, células de presentación para nuestros antígenos, pues quizá con eso vamos a poder trabajar. Acuérdense que las células epiteliales son las primeras que detectan el daño. Aquí ellos tienen estos receptores de reconocimiento o patrón de reconocimiento a través de sus receptores, por eso son los PRR, por ahí si los ven un poquito más adelante, bueno, nada más que se acuerden que son estos receptores de reconocimiento. Nosotros vimos, chicos, a una célula pluripotencial, totipotencial, una stem cell, pues autores le han dado nombre. Y aquí lo que nosotros podemos visualizar es que, bueno, esta célula afortunadamente tiene la capacidad de diferenciarse en unidades formadoras de colonias, que ese es el CFU, y esos pueden ser ¿cómo se llaman? Los monocitos que nosotros estamos revisando. Por otro lado, obviamente, perdón, los mieloides, los mielocitos. Y de este lado tenemos la unidad formadora de colonias, pero de linfocitos. Nosotros, en la primera parte de nuestra revisión de inmunología, pues obviamente conocimos a los linfocitos B, a los linfocitos T, los natural killer y presentadoras de antígenos, nuestras queridísimas células dendríticas. Después, por el otro lado, en los mielocitos, pues conocimos a todos los granulares, en donde pues obviamente los reconocimos, basófilos, eosinófilos y todo esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, los vamos a integrar en esta segunda parte, porque primero los ocupo para que me defiendan, pero también los ocupo para que ellos hagan intervención en el proceso de la inflamación. Ayer hablábamos de que la inflamación no siempre es mala. Hay ocasiones en que esta inflamación nos previene, nos protege y obviamente nos permite hacer quizás un poquito más de visualización de este contexto. Estoy revisando si no hay nadie más, porque luego de repente se me escapan. Bueno, linfocitos
son los efectores de toda nuestra inmunidad adquirida. Nosotros los pudimos ver a través de, obviamente, con efectores o de efectores de moléculas. Vimos algunas de estas moléculas, le vamos a ir poniendo. Por ahí hoy veía un artículo que hablan de una, ¿cómo se llama? De una interleucina que rebasa el número 50. Entonces dije, caramba, dije, el libro no trae tantas, pero bueno, son de los procesos que en la actualidad están investigando, así que seguramente vamos a estar viendo muchas cosas más. Sistema del complemento lo vamos a dividir en 3 vías. Nosotros nos habíamos asomado apenas al complemento. Y en una parte, pues vamos a ver que este complemento nos va a servir para muchas de esas actividades. ¿Cómo podemos dividir el complemento así de forma muy sencilla? Pues una clásica, una alternativa y una de lectinas, que son quizás estos 3 grandes procesos en donde estaremos nosotros viéndolos. Se dice, chicos, que el sistema del complemento ha ido evolucionando en el tiempo, más bien él no evolucionó, más bien nosotros lo que hicimos fue obviamente reconocerlo. Y gracias a ese reconocimiento, pues en la actualidad sabemos que está integrado por poco más de 60 proteínas, ¿no? Entre ellas, pues obviamente, muchas veces que constituyen las cosas tan particulares que puede llegar a ser. Por sistema del complemento porque tenemos una alterna cuando tenemos patógenos, por ejemplo, de superficie, reacción antígeno-anticuerpo, y vamos a ir enlazando todas estas cositas que obviamente el complemento nos puede dar. Y si ustedes se fijan, bueno, me gusta un poquito más porque todo viene primero toda la vía clásica iluminada en un color, después obviamente me da todos los procesos en la respuesta inflamatoria o cómo se promueve la respuesta inflamatoria, y vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo se activan, ¿no?, algunas de estas células que nosotros las habíamos visto en la primera parte. Habíamos revisado por ahí, obviamente, la lisis de las células, vimos a patógenos, cómo les lateral, agujeros, y bueno, obviamente nosotros vimos también a los macrófagos, ¿no? Cómo podíamos hacer, por ejemplo, este proceso de opsonización. Para que yo pueda hacer esta opsonización, pues ocupo algunas de estas partes que tiene, o algunas de estas 60 proteínas que incluye precisamente mi complemento. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con las sustancias inflamatorias, chicos? Pues obviamente vamos a utilizar una cascada. Nosotros vamos aquí es como se le conoce, y aquí el chiste de todo esto, pues es que cuando las utilicemos, pues obviamente ejerce un proceso de, obviamente, primero de inflamación sana, vamos a llamarlo así, en donde convocan obviamente un conjunto de células, y a partir de esto vamos obviamente a delimitar algunas de los procesos que tenemos. La segunda parte, chicos, viene precisamente como vamos a ver hoy, le vamos a poner ya algunos signos y síntomas. Obviamente a la persona le vamos a poner, por ejemplo, esta fiebre o la trombocitosis que se puede obviamente estar generando precisamente por estos procesos. Algunas de las interleucinas o citocinas proinflamatorias las vimos 1, 6, 8. Por ahí van a aparecer algunas más que las vamos a ir integrando conforme evolucione este sistema inmunológico. Y el factor de necrosis tumoral alfa, que también ya lo habíamos revisado, y ya el interferón gamma. Quizás estas son 3 de los grandes grupos, las interleucinas, TNF alfa y el interferón gamma, que quizás sean de los que nosotros vamos a ver con un poquito de mayor frecuencia. ¿Cuáles son las sustancias, chicos? Bueno, pues nosotros, el interferón y la interleucina, por ejemplo, pueden estimular síntesis y liberación de óxido nítrico. Esto, óxido nítrico, por ejemplo, allá en los años 90, pues bueno, un boom, cuando nosotros entendimos qué era lo que pasaba cuando y se liberaba, pues entendimos gran parte de lo que es el proceso inflamatorio, sobre todo a nivel pulmonar, que ahí fue donde nosotros lo empezamos a ver. Estas 2 sustancias, cuando se combinan, incluso pueden inducir quimiotaxis. Eso es algo bien importante para, obviamente, nosotros lograr esta respuesta. ¿A quiénes utilizamos en la quimiotaxis? Obviamente a nuestros queridos, obviamente siempre representativos, ¿no? Del lado de los mielocitos, pues está un monocito macrófago, las células musculares, que también las vamos a empezar ya a incluir, por eso habíamos visto ya el osteomuscular como uno de los sistemas grandes que tenemos ahí. Y por otro lado, todas las células endoteliales, en donde vamos a tener, por ejemplo, estas células blancas. Acuérdense que estas son de las moléculas de adhesión de los glóbulos, o de las células blancas de los glóbulos blancos o de los linfocitos, y por eso lo tienen ustedes en inglés, que son el white blood cell, que lo tenemos al revés. Y bueno, aquí sus moléculas de adhesión son lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué es lo que tenemos abajo, chicos? Bueno, por ejemplo, si yo células musculares, bueno, ¿qué es lo que ayudan estas interleucinas? Porque cuando las combinamos o cuando las empezamos a utilizar, aumenta la proliferación, aumenta la remodelación y también favorece la migración.
Si nosotros lo vemos en monocitos y macrófagos, bueno, está toda la vía de las colagenasas y obviamente la ruptura de estas placas, ¿no? Que nosotros podemos encontrar. Acá abajo, pues con las células endoteliales todavía no hemos llegado, todavía no hemos visto mucho de este capítulo, pero bueno, acá, por ejemplo, estaremos viendo erosión, esa no tiene problema incluso para leer. ¿Cómo se ven, chicos? Porque bueno, la gente dice, bueno, sí, suenan muy bonitas y todo, pero si ustedes en algún momento se asoman por ahí y me dicen, bueno, pues que cómo se ven los famosísimos, estas moléculas que vimos los estas moléculas que nosotros vimos en algunas de las diapositivas previas, que venían sus nombres. Bueno, pues si ustedes las visualizan, chicos, y encontramos, por ejemplo, un espacio así de pequeñito, y nosotros lo amplificamos a esta capacidad obviamente, de esta microscopía electrónica de barrido, ven ustedes cómo podemos ver estos negritos que ustedes visualizan aquí, pues estas son precisamente las moléculas. Nosotros hace poco más de 25, 30 años llegamos a esta capacidad de resolución en microscopía y gracias a eso podemos conocer a muchas de estas cosas, ¿no? Tal vez en los 80s, 90s vimos la microscopía y nos asomamos a las células, pues para nosotros fue fascinante, porque podíamos ver precisamente células endoteliales, obviamente cómo hacían estas prolongaciones citoplasmáticas. Muchos de los dibujos que pues yo les presento, pues están basados precisamente en estas visualizaciones reales, ¿no? Porque esto es realmente lo que se puede ver ya en la actualidad. Pero hace poco más de 20, 25 años, no solamente nos acercamos a las células, que fueron los macros, en la actualidad estamos en este proceso de ver moléculas y las perfectamente. ¿Por qué fue interesante para nosotros? Porque gracias a eso pudimos ver cosas que son las sustancias inflamatorias. Nosotros veíamos a las células y veíamos que se movían, obviamente que se expandían todas sus prolongaciones citoplasmáticas, pero no veíamos esta parte y por ende, bueno, suponíamos que había sustancias ahí. En la actualidad ya podemos no solamente visualizarlas, sino incluso hemos ido conociéndolas bioquímicamente y por eso se han vuelto tan fascinantes, obviamente, documentarlas, qué es lo que hacen cada uno de ellos. Hace un momento les comentaba, ¿no? Las endoteliales, pues cada vez no es que las estemos obviamente identificando o produciendo, lo que nosotros estamos haciendo es descubriendo qué son cada una de ellas y lo más importante, estamos viendo en qué célula tienen su acción y obviamente cuáles son sus factores y lo más importante, conocer cómo las podemos modular o cómo las podemos mediar. Nosotros hace mucho tiempo pues sabíamos que había células que pues obviamente cuando empezaba una reacción inflamatoria pues se expandían, obviamente se modificaban, se conglomeraban, pero hasta la actualidad es donde nosotros hemos visto realmente cómo funcionan las sustancias, por ejemplo, los interferones, los factores estimulantes de colonias de neutrófilos, que les decía yo que en los 90 apenas los empezábamos a conocer. Bueno, los factores activadores de plaquetas, que también por aquí los podemos ver. Obviamente nosotros, cada una de estas moléculas, cuando le pongo un nombre, pues obviamente son muchas de esas sustancias que en la actualidad ya son algo muy, vamos a decir, normal verlas. Y bueno, aquí es donde estamos trazados en la actualidad la investigación. Déjenme ver, ¿qué pasó? Termino con este el interferón interleucina 1 también estimula activación. ¿Por qué me interesa que estén los tres puntos chicos? Porque cuando los veamos, por ejemplo, en angiología, quizás ahí estaremos viendo, por ejemplo, cómo ocurre un daño a nivel de un vaso sanguíneo, cómo muchos de todos los anclajes que nosotros hemos ido viendo, por ejemplo, aquí tenemos una que obviamente tiene una porción hacia el interior y dos porciones hacia el exterior. Como mis interleucinas, bueno, algunos autores, por ejemplo, las dibujan así muy bonitas, y algunos incluso me ponen aquí, ¿no? Que el daño, por ejemplo, una sepsis. Y esto, el conocimiento que hemos logrado, si ustedes buscan mortalidad por ejemplo, de los procesos sépticos, antes de los 90, pues prácticamente era condenar a un paciente a morirse. En los 90 nos empezamos a defender un poco más y conocimos el proceso inflamatorio yo creo que en una de las cosas más complejas que tenemos, que obviamente es sepsis. Obviamente no lo he chocado todavía al paciente, apenas nada más está séptico. Pero cuando nosotros le avanzamos un poco más, prácticamente al final del siglo pasado, pues nosotros empezamos a entender estas sustancias y creo que por eso la mortalidad en la actualidad, un paciente, por ejemplo, con choque séptico, pues cada vez es mucho menor porque ya tenemos cómo modularlas o cómo reconocerlas, estas aquí. Me voy a pasar con la interleucina 6, pero voy a detenerme para dejarlos ir al primer descanso. Chicos, hasta aquí
Sí, no, doctora Marci, estamos viendo que nada más era hasta antes de inflamación, de hecho, donde terminaba la primera parte del proceso de la respuesta inmunológica, la regulación, sin incluir a la inflamación. Inflamación no la vamos a ver, inflamación ya es el primer subtema, obviamente, ¿cómo se llama? De la unidad 2 o del temario 2 de este examen. Chicos, estamos rebasando otros 50. Ay, caray. Los veo a las 5. Ay, pues sí. Los veo a las 5:10, chicos, y continuamos con el capítulo con estas interlocuciones que vamos a seguir aquí revisándolas. Gracias.